quería compartirles una reflexión que he estado leyendo y es una palabra que es literalmente una palabra que me ha resonado durante mucho tiempo y es la compasión. Es esa palabra que me ha tocado y siempre he tenido como un apego, como una curiosidad hacia esa palabra que es la compasión. Entonces me gustaría que podamos ir a la Biblia sobre qué nos dice sobre la compasión y qué es la compasión. Y yo acá estuve buscando tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo se usa mucho esa palabra y la compasión significa compadecer. Bueno, acá tiene su origen una palabra griega que es oiktiro y es compadecerse, tener compasión. Esto es lo que dice un diccionario bíblico. Es un sentimiento de angustia debido a los males de otros y se usa también de la compasión de Dios. ¿Qué es la compasión según uno de estos significados? Es un sentimiento de angustia debido a los males de otro. O sea, cuando usted experimenta la compasión, usted experimenta una angustia profunda en su interior por otra persona. Y acá hay otro significado que también viene de una palabra griega que es sympateo, que significa sufrir con otro o ser afectado similarmente, tener compasión de, compadecerse de aquellos en prisión. Entonces, la compasión por un lado significa que es un sentimiento de angustia, pero también es cuando yo sufro con otro o soy afectado similarmente como otro, según lo que la otra persona esté padeciendo, sufriendo en ese momento. Y la compasión es algo que también identifica a Dios. Y vamos a ver acá en Romanos 9:15, vamos a ir juntos a Romanos 9:15, a ver lo que dice ahí, a ver si uno lo puede poner allí en la pantalla. Romanos 9:15 y también vamos a buscar en el Salmo 103:13. Romanos 9:15 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Es decir, que significa que Dios se compadece. Habla de una cualidad que tiene Dios. En el Salmo 103:13, vamos a ir para ahí también, a ver qué nos dice el Salmo 103:13, que también nos sigue hablando de Dios. Salmo 103:13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Acá nos habla nuevamente de que Jehová, de que Dios, ¿qué hace? Se compadece. Y en Isaías 54:8, vamos a ir para ahí también. Isaías 54 está más adelante, un poquito más adelante. Isaías 54:11. Perdón, 54:8 dice, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. 10. Porque los montes se moverán y los callados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. A veces también la compasión, como una palabra similar a la compasión, también es la misericordia. Y acá dice, en el 8, con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice Jehová tu Redentor. Es decir, que Dios nos habla de una compasión que tiene hacia todos nosotros.
Pero la compasión no es solamente una cualidad que tiene Dios hacia nosotros, sino también que debe convertirse en una cualidad del creyente. Y vamos a ir en Primera de Pedro 3:8, que ahí ya no nos habla de Dios, sino nos habla de nosotros como creyentes. Primera de Pedro 3:8, Primera de Pedro 3:8, dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir. Y ahí que dice: compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Acá da todo como una serie, ¿no? Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Es decir, pero acá lo que dice, sed todos de un mismo sentir, compasivos. Y esto es una enseñanza para nosotros, los creyentes, que cómo debemos ser compasivos. No solamente Dios se muestra compasivo con una misericordia eterna hacia nosotros, sino también nosotros como creyentes debemos ser compasivos unos con otros. Pero no solamente nos habla de Dios y de nosotros como creyentes, sino también esta es una cualidad de Cristo Jesús. Porque hay una palabra que en griego que es una palabra muy larga y rara, que es splanchnisomai, es una palabra larguísima, que también es una acepción en el griego de la palabra compasión. Y miren el significado. Significa ser movido, esta es otra de los significados de compasión, ser movido en las entrañas de uno, ser movido a compasión, anhelar con compasión. Y acá hay dos cosas que me llamaron la atención. Uno, que se relaciona la compasión con las entrañas, ¿no? Con las entrañas, con esta parte de acá, con las entrañas de uno, ser movido en las entrañas y ser movido a compasión. Y acá se relaciona la compasión con un movimiento. Eso significa que cuando uno experimenta la compasión, esa angustia interna, este sufrimiento del otro, lo mueve lo que hace en uno es producir un movimiento, porque uno es movido a compasión. Y no solamente esto, sino que es algo que sucede en nuestras entrañas. Y esto también le sucedió a Cristo. Cristo en el Nuevo Testamento hay muchísimas veces en los distintos evangelios que dice que Jesús fue movido por la compasión o que Jesús experimentaba compasión. Jesús miraba a la gente y él, ¿qué era lo que sentía? Compasión. Entonces vamos a ver las veces en las que Jesús experimentó esto y vamos a ir a Lucas 7:13. Vamos a ir juntos y vamos a ver en distintas situaciones que Jesús experimentó la compasión, que fue movido. Lucas 7:13. Cuando lo tengan todos y los leemos juntos. Lucas 7:13. Dice, vamos a leer un poco el contexto a partir del versículo 11, y dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud con Jesús. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único, imagínense. Jesús acá estaba cerca de la puerta de una ciudad y se encuentra con un velorio. Y llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo Jesús, joven, a ti te digo, levántate.
Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Impresionante cómo Jesús se encuentra con esta escena y qué es lo que hizo él. Tuvo compasión, eso fue tremendo. Vio la situación, vio una mujer todavía viuda, tenía un hijo y ese hijo encima se le había muerto. Y en ese momento lo que experimentó Jesús, dice que él la miró y tuvo compasión. Y enseguida le dijo, no llores. Y después sanó a su hijo. Es tremendo. Y vamos a ver otro. En Mateo 15:32, a ver otra situación. Mateo 15:32. Vamos a ver dos historias ahí en Mateo. Hay muchas más en la que se relata sobre Jesús, pero quería leer Mateo 15:32. Dice acá. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. O sea que Jesús se compadeció de una mujer que en ese momento se le había muerto su hijo, se compadeció de la gente porque tenía hambre y dice, si los devuelvo se van a desmayar porque llevan 3 días acá y no han comido nada. Y también se compadeció en dos capítulos anteriores, en Mateo 14:14, dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Vieron que en estas 3 historias, Jesús cada vez que fue movido a compasión, después hizo algo, porque él experimentó la compasión por aquella viuda y después le sanó al hijo. Después experimentó la compasión por la gente, ¿no? Que él sabía que estaban muertos de hambre y fue y luego hizo un gran milagro multiplicando los panes y los peces. Y ahí se sació toda la gente. Después también cuando tuvo compasión por estas personas que estaban dispersos, que estaban enfermos, él fue y los sanó. Entonces cada vez que Jesús experimentaba compasión, después ¿qué hacía? Él era movido por eso a hacer algo y él traía sanidad, traía milagros, traía bienestar al corazón de esas personas que estaban dolidas. Entonces esto tiene que ver con el significado que leíamos inicialmente de lo que es la compasión, que significa esto de ser movido y de poder experimentar el dolor y el sentimiento que está pasando la otra persona. Y vamos a ver finalmente en Mateo 9:36, unos capítulos anteriores, Mateo 9:36, que dice, y al ver las multitudes, Jesús estaba recorriendo todas las ciudades, y al 36 dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Y después dice que en la versión paralela, en Marcos, dice que él después les empezó a enseñar. Entonces, fueron muchas de las veces que nos relatan los evangelios y el Antiguo Testamento, que tanto Dios como Jesús experimentan compasión hacia nosotros. Y no solamente ellos, sino que nos enseñan que nosotros también podamos ser compasivos con los otros. Y acá hay algo que a Jesús la compasión lo llevó a hacer la obra más grande, que está relatada en Hebreos 4:15. Vamos a ir ahí finalmente. Hebreos 4:15, Euni, si lo podés tener ahí y lo leemos. Ahí dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue la propia compasión, dice que cuando hace referencia a nuestro sumo sacerdote, hace referencia a Jesús. Es decir, Jesús
no es que no pueda, Él se compadeció de nuestras debilidades. Y es esa misma compasión que lo llevó a vivir como un ser humano común, mortal como nosotros, y a vivir sin pecado para poder morir en la cruz a favor nuestro. O sea, fue la compasión lo que a Él le llevó redimirnos, lo que le llevó a Él aún ser tentado en todo, pero sin pecado. Es decir, la obra más grande que hizo Jesús por el ser humano fue movido ¿por qué? Por la compasión. Entonces es tremendo el poder que tiene la compasión. Y acá vieron que estuvimos viendo distintos significados de lo que es la compasión. De que uno, por la compasión, es movido a hacer algo. De que uno experimenta el dolor de la otra persona, pero hay algo que me llamó la atención, que lo leía en un libro, y es que en el Antiguo Testamento la palabra compasión, lo que significa, viene de la palabra rachán, y esta palabra significa útero. Entonces, y ahí yo digo, con razón, la compasión que se usa en el Nuevo Testamento tiene que ver con las entrañas, que dice ser movido en las entrañas. Digo, pero ¿por qué en las entrañas? Y en el Antiguo Testamento esta palabra, la compasión, que se traduce así, tiene que ver con la palabra rachán, que significa útero, vientre. Entonces, el vientre, justamente, es lo que es la compasión. Desde el vientre se asemeja con la compasión. Y el vientre, el útero, ¿qué sucede en el útero? Se forma el bebé, justamente. En el vientre, en el útero de la mujer, es donde se forma el bebé. Y justamente en el vientre, en el útero espiritual, por decirlo de alguna manera, de todos nosotros, en esa compasión, justamente ahí es donde nacen cosas. Porque vaya casualidad que la palabra compasión hace referencia al vientre, al útero. Y si justamente la compasión es el útero, es porque de ahí nace algo. Y de ahí, ¿qué es lo que nacen? Justamente nacen las almas. De la compasión, del vientre, del útero que es la compasión, de ahí es que nacen las almas. Y eso es movido ¿por qué? Por el amor de Dios. Cada vez que Jesús experimentaba la compasión de sus propias entrañas, ahí siempre nacía un movimiento, una acción, una sanidad, un milagro. Siempre de la compasión nacía algo. Y lo mismo sucede en nuestros vientres, aunque sean varones, ¿no? Ese vientre, ese útero que es la compasión, de ahí es que nacen otras personas, nacen otras almas. Y de ahí hay un versículo clave en esto, que lo dijo Pablo, que lo entendió a esto, y está en Gálatas 4:19. Y vamos a leerlo juntos, y dice, justo lo tenía abierto acá, qué casualidad. 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Ahí lo que experimentaba, que se relaciona con esto de el parto, de el dar a luz, Pablo lo entendía y decía, por quienes sufro dolores de parto. O sea, Pablo experimentaba dolor, experimentaba sufrimiento, como si él fuera a dar a luz, a parir. ¿Para qué? Para que sus discípulos, Cristo pudiera ser formado en ellos, para que sus discípulos justamente se convirtieran en seguidores de Cristo, en discípulos. Entonces, el pastor ha enseñado muchas veces esto, de que la iglesia en realidad, de que este lugar como tal es un lugar no solamente de entrenamiento, sino de alumbramiento también, que es donde nacen, donde se dan a luz las almas. Porque justamente la persona acá es el lugar donde nace de nuevo, ¿no? Y donde
justamente nace una nueva alma. Y esto lo entendía Pablo y dice que él sufría dolores de parto hasta que Cristo fuera formado en ellos. Entonces, es algo tremendo cómo a partir de la compasión que debemos experimentar como iglesia, es a partir de eso que nace la gente, que nacen las almas a la vida espiritual. Y acá, hablando de útero, leía esto en Éxodo 1, del 15 al 20. Acá vamos al inicio de la Biblia para cerrar. Y a mí me llamó mucho la atención cuando primero leía en el griego la palabra entrañas, después tuvo mucho más sentido cuando tenía que ver justamente en el antiguo con la palabra útero. Y acá en el capítulo 15, Éxodo 1 al 15, dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que perseveraron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Acá justamente el pueblo de Israel estaba siendo esclavo de Egipto. Entonces Egipto vio, Faraón dijo: estos israelitas se están multiplicando un montón y en poco pueden hacer un ejército enorme, una rebelión, y nosotros quedamos en la nada. Entonces dijo: voy a hablar con las parteras para que si nace un hijo varón, lo maten, se lo saquen. Y si es una hija, que la dejen, porque las hijas no iba a pasar nada. La idea era que justamente no hubieran varones para que los israelitas no se siguieran reproduciendo. Entonces las parteras dijeron: no, nosotros no podemos hacer esto. Entonces ellas no tocaron a ninguno y metieron ahí capaz el Paco y dijeron: no, lo que pasa es que son tan fortachonas las israelitas que cuando nosotros llegamos para ayudarlas ya dieron a luz el hijo, y ¿qué vamos a hacer ahí? Entonces, claro, se seguían multiplicando más y más. Pero es curioso cómo el faraón usa esta estrategia de hablar ¿con quién? Con las parteras. Y las parteras son justamente las personas que ayudan a dar a luz, ¿no? Y cómo cuidan de este ser que está naciendo. Entonces, ¿vieron cómo todo esto tiene que ver con el nacimiento y con el crecimiento? Cómo a partir de esta compasión, cómo a partir del útero, ¿no? Ahí es que nacen las almas. Y nosotros somos como esas parteras, ¿no? Que están ahí para ayudar a que ese hijo nazca y a que pueda vivir. Porque a veces sin el auxilio de la partera, el bebé, claro, y la madre inexperta, ¿no? Era la que podía ayudar a que el parto, tanto la madre como el bebé, pudieran sobrevivir. Y nosotros somos también como, no solamente que se pueda gestar en nosotros, como en nuestro vientre, ¿no? La compasión, que es lo que va a dar a luz las almas y que más personas puedan venir acá, a este lugar, sino también de que podamos ser como esas parteras que están al resguardo, no solamente de que nazcan, sino de que también esas almas que van a venir puedan nacer fuertes, sanos, y que puedan vivir, no solamente nacer, sino seguir con vida, que eso es lo más importante, no solo que nazcan las almas, sino de que vivan, porque de nada sirve de que un bebé nazca y a los 2 días, ¿verdad?, fallezca. No solamente tienen que nacer las almas, no solamente tienen que conocer a Cristo, sino que también tienen que poder permanecer,
y crecer y realmente volverse fuertes y con el tiempo puedan ser autónomos y ellos mismos puedan producir desde la compasión otras almas. Entonces vamos a orar para que el Señor pueda producir en nosotros, como si fuera en nuestras propias entrañas, la compasión. Porque solo a partir de la compasión es que van a nacer las almas. Solamente a través de la compasión. Y la compasión, la compasión va a derivar a otras cosas, como a Jesús. La compasión a Jesús le llevaba a orar, le llevaba a sanar, le llevaba a acercarse a la gente, le llevaba a resucitar a un muerto, le llevaba a amar y le llevó incluso a morir por nosotros. Y que eso también nos pase a nosotros como cuerpo, como iglesia, que podamos dar a luz, pero a través de la compasión.